¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Acaso no lo viste venir? Esta vez, cracks, estamos con un videito de información básicamente para que ustedes tengan conocimiento dónde obtener el nuevo avatar o nuevo marco. Básicamente este marco se denomina para el equipo de observación de la isla perdida, o en inglés que es Lost Island Beta. ¿Listo? Entonces les voy a explicar de qué manera pueden obtener este marco, a quién deben preguntar, porque obviamente como en el video anterior que hice, obviamente de la actualización, mencioné de que la que organizaba todo esto y la que va a estar a la cabeza de todo es nuestra gran moderadora del Discord que se llama Sara. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo lo van a hacer, cómo tienen que hacerlo. Básicamente tienen que ser, eso sí, muy respetuosos, básicamente porque van a formar parte de un equipo de observadores y de esta manera ustedes obtendrán este marco. Antes de empezar, mi hermosa gente, quiero decirles que todavía sigue la campanita, básicamente la campanita de Crazy My Festival. Ya saben que esta campaña va a estar hasta el 29 de este mes. Básicamente en tus dos primeras compras tendrás el 50% de devolución en puntos Huawei. Ustedes saben, y básicamente las personas que ya tengan experiencia y hayan comprado ya dentro del juego y dentro de App Gallery, ustedes saben que cada punto Huawei es igual a 1 euro. Si tú compras un paquete de 100 euros, te van a devolver 50 euros en puntos Huawei, que en puntos Huawei es igual a 1 euro. Entonces básicamente te devuelven la mitad, pero esto solo funciona en sus dos primeras compras. Las demás compras solo te van a hacer una devolución en puntos Huawei del 15% de tus demás compras. Solo en las primeras dos compras funciona el 50% de devolución. Entonces, si no sabes cómo instalar App Gallery y todos los pasos requeridos para esto, te voy a dejar un pequeño video por la parte de aquí para que te lleve directamente a los pasos correctos para que tú puedas aprovechar de mejor manera esta campaña. Obviamente ustedes tienen que buscar el juego desde esta página. ¿Listo? Todo funciona desde esta página. Funciona para cualquier diferente juego que está aquí. ¿Listo? Funciona para cualquier juego que está aquí. Y lo que van a hacer es buscar The Ants. A mí me sale actualizar porque obviamente tengo la versión anterior de la que actualmente ya salió. Entonces ustedes en su caso les va a aparecer abrir. En mi caso me sale actualizar. Entonces eso es todo, mi hermosa gente. Va a estar hasta el 29 de mayo y vamos con el videito. Si eres de nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Estamos dentro de mi hormiguero. ¿A qué marco me refiero? Este marco es exclusivo para el equipo de observación de la isla perdida o el equipo de Lost Island Beta. ¿Listo? Para nosotros ver cuál es el marco que ustedes van a recibir si pertenecen a este equipo, básicamente se van a apariencia, y dentro de apariencia ustedes saben que hay diferentes podríamos decir menús o pestañitas. Se van ustedes a la pestañita que dice Avatar Frame. Si van a Avatar Frame, básicamente yo tengo el icono obviamente de moderador porque soy parte del equipo de moderación, pero de creadores de contenido. Obviamente yo soy parte de ese equipo de contenido, pero si ustedes quieren el marco que es exclusivamente para la comunidad, pero del equipo de observación de la isla, ¿listo? Este marco de aquí, ¿listo? Este es exclusivo para la comunidad, y la comunidad que tenga acceso a este marco tiene que pertenecer al equipo de observadores de la isla perdida, o sea, del evento Lost Island Beta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener este tipo de avatar o este tipo de marco? Ustedes tienen que ir al Discord oficial de The Ants. ¿Listo? Si ustedes no saben cómo ir al Discord oficial, ustedes van aquí en la parte que dice GM, y dentro de GM hay una parte que dice Game Community, o sea, la comunidad del juego. Si ustedes se van ahí, obviamente automáticamente les va a llevar al Discord oficial de The Ants, como podemos ver. Obviamente yo ya estoy dentro, solo que estoy dentro del emulador y me dice que debo aceptar la invitación. En este caso vamos a ir al Discord que tengo obviamente desde mi navegador y vamos a verlo ahorita. Muy bien, mi hermosa gente, básicamente tengo abierto Facebook y estoy en el grupo oficial de The Ants, listo, dentro del juego, porque me gusta ver algunas noticias y entre otras cositas. Y miren este meme, algún suscriptor me posteó, o sea, me nombró aquí, que ya porque yo decía que no invierto nada en el juego y entre otras cosas, pues me dijo él, me etiquetó en esta parte, no me etiquetó, me mencionó nomás, me dijo que
obviamente en mis videos hay pruebas de que yo ya invertí en el juego y obviamente ya no soy un jugador free to play. Entonces lastimosamente ya no lo soy porque sí compré algunos paquetes, entonces me hizo gracia este meme de aquí. Obviamente estoy desde un navegador. Obviamente a mí me gusta abrirlo así. También puedes descargarte la aplicación dentro de tu celular o también la aplicación dentro de un ejecutable dentro de Windows. Entonces moví mi cámara para que ustedes puedan ver de mejor manera. Nosotros acceder a este tipo de anuncio que hizo Sara o la moderadora que está encargada de este evento. Ustedes tienen que ir al Discord oficial y dentro del Discord oficial van a ir obviamente al apartado o al canal que dice Insiders Scope. Básicamente ven aquí, Insiders Scope. Tiene que ser este sí o sí, listo, Insider Scope. Una vez que estén dentro de Insider Scope, obviamente miren, si yo le doy dentro de Insider Scope, me va a aparecer esta ventanita de aquí. Una vez que estén dentro de esta ventanita, van a ir a buscar, obviamente, la publicación que hizo Sara. Entonces, un poquito más arriba está. Miren, esta es la publicación que hizo Sara. Si no saben quién es Sara, es esta persona de aquí que dice Supervisor Sara. ¿Listo? Esta persona es la encargada de coordinar todo esto para ser los miembros dentro del equipo de moderación. Yo podría decir que es equipo de moderación porque ya van a añadir un equipo de observación dentro del evento Lost Island Beta. Básicamente esto del inicio habla sobre el video que yo expliqué sobre la actualización. Lo que tenemos que darnos cuenta en esta parte de acá abajo, que dice Observers Team. Nosotros necesitamos ponernos en contacto con Sara. Este es el único requisito que te pide Sara que hagas. No te piden más allá de que solo hables con ella, nada más. Tú te vas a convertir en un observador de la isla. No sé cómo funciona el sistema de reclutamiento para este equipo porque, qué sé yo, puede que haya un límite de observadores dentro de cada servidor o cada agrupamiento de los Island Beta. Básicamente, no sé si me explico bien. Obviamente yo digo, qué sé yo, por cada grupo que exista dentro de un grupo de los Island Beta, significa que dentro de las 8 alianzas que te hayan agrupado, puede que solo haya 8 observadores, qué sé yo, uno por cada alianza, o quién sabe cómo funciona esta parte. No sé cómo funciona esto, pero si tú quieres más información, tienes que pedir información a Sara. ¿Y cómo lo haces? Solo le das clic a tu perfil, al perfil de Sara, y en la parte de abajo dice nota. Obviamente tienen que escribirle en inglés, listo, no le escriban en español. ¿Cómo tienen que presentarse? Obviamente tienen que presentarse de forma educada, saludándole, obviamente diciendo que están interesados por pertenecer al equipo de observadores de la isla perdida y qué requisitos necesitan para obtener este marco, listo. Entonces todo eso es lo que ustedes deben hacer, no es nada complicado, todo eso es lo que deben hacer. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar hasta la parte del video. Realmente es un pequeño video que les trataba de hacer para que ustedes se den cuenta de qué forma ustedes pueden obtener este pequeño marco. Obviamente traten de hacerlo de forma organizada. Yo sé que mucha gente va a ir a pedir rápido el marco apenas vean este video, pero háganlo de forma tranquila. A pertenecer a un equipo de observadores, vas a tener que mantenerte al margen de los reglamentos que te pidan ellos. Como yo pertenezco a un equipo de moderación pero de creadores de contenido, yo sigo un cierto régimen porque a mí me dicen que debo hacer esta cosa y cuando haya actualizaciones debo revelar algunas cosas. Si tú perteneces a cualquier equipo, ve, hazlo. Les deseo muchísima suerte a las personas que logren conseguirlo. Sin más que decir mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. ¿Es ahora o nunca? No.